Ingenieros electricistas, mecánicos industriales, les da la más cordial bienvenida al webinar Día Mundial de la Metrología. El mismo será presentado por el señor Miguel Ángel Castro Leal, quien es ingeniero eléctrico, graduado de la Universidad de los Andes de Bogotá. Es docente e investigador en metrología biomédica, con más de 35 años de experiencia en el área de biomédica, experto en calibración de equipos médicos, analizadores y simuladores biomédicos con extenso conocimiento en anatomía, fisiopatología aplicada a equipos médicos e implementación de procesos de calidad. En el área de ingeniería aplicada a la salud y cuenta con amplia experiencia en procesos académicos y con formación de currículos en educación superior. Les agradecemos mantener las cámaras y micrófonos apagados. Respecto a las preguntas, se van a dar espacios para poder dar respuestas a sus consultas. Estas las vamos a manejar a través del chat. Pueden ir colocando sus consultas o comentarios y se van a dar espacios para poder atenderlas. Don Miguel Ángel, adelante. Podemos iniciar. Muchas gracias, Brian, muy amable. Primero, pues agradecerle al colegio la invitación que me hacen el día de hoy, en esta fecha tan especial del Día Mundial de la Metrología. Nosotros como ingenieros estamos en todo momento y constantemente tomando mediciones, y no solo como ingenieros, sino en el día a día. Es una realidad que estamos inmersos en un mundo de mediciones. Cuando vamos al mercado, cuando vamos a cargar de combustible el automóvil, cuando decimos una fecha o una hora, estamos inmersos en todo momento en el mundo de la metrología. Entonces, la metrología es una ciencia que lo abarca absolutamente todo, y la parte biomédica, la parte de equipos médicos y de la ingeniería biomédica o de ingeniería en electromedicina no escapa a esto que es transversal a todas las ciencias. Por eso, en el día de hoy, repito, por esta amable invitación que me hizo el Colegio de Ingenieros, voy a hablarles sobre lo que es la metrología biomédica y el control de calidad en los equipos biomédicos. Pues voy a presentarles acá. Cuando yo hablo control de calidad en equipos biomédicos, involucra directamente la seguridad del paciente, porque todos nosotros somos pacientes. En algún u otro momento de la vida somos pacientes. Cuando nacemos somos pacientes. Nuestras familias son pacientes, o sea, todos en realidad somos pacientes. Don Miguel Ángel, disculpe la interrupción, Brian. No Dime. está poniendo en modo presentación por aquello, nada más para que se pueda ver Sí, toda la presentación. sí la estoy colocando en modo presentación. La Ah, tengo ok, yo cada... Sí, tranquilo, la tengo en modo perfecto. presentación. Ok, listo. Entonces, me gusta iniciar con una frase de los profesores Luis Enrique Arteaga Granados y Rosalía Aguilar Molina, que nos dice que la metrología nos brinda la oportunidad de tener confianza de que lo que hacemos está bien hecho. Y esto para nosotros los ingenieros es fundamental. Nosotros como ingenieros que utilizamos la matemática, la física y las ciencias naturales para mejorar la calidad de vida de las personas en cada una de las áreas donde nos desarrollamos, necesitamos saber que y tener la confianza de que lo que estamos haciendo está bien hecho. Y es acá donde la metodología permite tener esa confianza y permite corroborar y hacer una auditoría de eso que estamos realizando como ingenieros. Cuando uno habla de metodología, empieza a mirar la definición de la metodología. Y si uno se va por la parte etimológica, viene del metrón, que es medida, y logos, que es el estudio. O sea, se podría definir como la ciencia de las mediciones, el estudio de las mediciones. Y cuando uno habla de ciencia, habla de una disciplina que requiere estudio, una disciplina que requiere que pueda uno
durar toda la vida estudiándola, como la física, la matemática, la ingeniería, la medicina. Entonces uno podría tener pregrados en metrología, posgrados en metrología, maestrías en metrología, doctorados en metrología, postdoctorados en metrología, y podría toda la vida seguir aprendiendo de esta ciencia. Pero entonces, si nosotros nos remontamos a la historia, encontramos que la metrología, como esa ciencia de las mediciones, surge de la necesidad en el propio desarrollo de la humanidad. ¿Sí? Y se da como solución a a los problemas que se enfrenta la sociedad humana en cada época. Uno encuentra que esa ciencia de la metrología está situada y atraviesa horizontalmente toda la base del conocimiento. Entonces uno la encuentra inmiscuida en investigación, en desarrollo, en fabricación industrial, en medicina, en telecomunicaciones, en comercio, en arquitectura, en todas las ramas de la ingeniería. Encuentra uno que la metrología está metida, enquistada dentro del propio desarrollo y la base del conocimiento. Hay otra frase del profesor Carlos Enrique Granados que me encanta, por eso la traigo acá a esta presentación, que nos dice que el papel de la metrología en el progreso humano es invasivo, pero discreto, hasta el punto que puede pasar tan desapercibido como la necesidad de un ambiente respirable para la inmensa mayoría de las especies vivientes. Y como le comentaba hace unos minutos, la metrología en realidad está presente en nuestro día a día. Si nosotros les decía que las fechas, por ejemplo, hoy 20 de mayo, eso es una medición de tiempo. Y cuando decimos que son las 5:09 en Costa Rica, o en este caso las 6:09 en Colombia, que estoy yo, pues también es una medida de tiempo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de que vamos al mercado y compramos 1 kilogramo de arroz, es una medida de tiempo. Y si hablamos de la salud en el momento que nacemos, lo primero que hacen es pesarnos y tallarnos y nos dicen, el bebé pesó 3.500 gramos y la talla es de 47 centímetros. Todo eso forma parte de la metrología. O sea, en nuestro día a día, en todas las actividades que desarrollamos, la metrología está inmersa. Entonces, por eso se vuelve tan cotidiana que el profesor Carlos Enrique Granados nos dice, pasa desapercibido como la necesidad de respirar. Nosotros no pensamos cuando tenemos que respirar y tampoco hay veces caemos en cuenta o nos damos cuenta de que la metrología está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Disculpe, don Miguel Ángel, me parece que está Dime, compartiendo la digamos, la modo presentación en otra pantalla, si es que tiene, porque aquí estamos viendo solo la presentación y no se cambia por aquello, ¿verdad? no se cambia, paremos un momento. Voy Ok, a quitar otra pantalla que tengo acá. Vamos a cerrarla. Muchas gracias, Brian. con mucho Voy gusto, Miguel a... Ángel, muchas gracias, más bien. mm, mm. Ok, voy a volver a compartir a ver si nos va mejor por acá. Perfecto, Miguel Ángel, ahora sí ya Espera vemos. que tienen que Ah, volví a quitarla ya. Ahora sí la ven. perfecto, ahí estamos ya modo presentación, muchísimas gracias. Ok, gracias. Entonces, pues simplemente para recorrer lo que teníamos antes, lo que he hablado es un poco esta frase, la primera que indiqué, un poco la historia de la antigüedad, de la ciencia, de la metodología que atraviesa todo el conocimiento, el papel de la metodología discreto pero invasivo, ¿sí? E íbamos a hablar de calidad. ¿Por qué hablo de calidad? Porque la metrología es
una parte importante de la calidad. Si uno mira históricamente la palabra calidad dice es la de aptitud o de adecuación al uso. Si yo, si algo, algún servicio, algún producto se adecua al uso que yo le doy, para mí es de calidad, ¿sí? Ahora, uno normalmente parecería muy subjetivo, pero en realidad uno cuando hace una evaluación de algo para saber si es de calidad, a pesar de que me satisface a mí, yo hago evaluaciones no solo cualitativas, sino también cuantitativas. Precio, duración, y depende del producto, de pronto confort, facilidad de uso o el servicio que me prestó fue adecuado, ¿sí? Entonces, uno, uno hace eso que parece subjetivo, en realidad hace valoraciones objetivas. De hecho, la Sociedad Americana para el Control de la Calidad define la calidad como el conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o del cliente. Entonces, claro, ahí volvemos a la misma. ¿Cuándo es calidad? Cuando satisface mis necesidades. En ese aspecto, ¿sí? Si yo quiero asegurar la calidad, entonces implica qué tengo que hacer, cómo tengo que planificar, cómo tengo que vigilar que las cosas estén bien. El principio fundamental de la calidad se basa en el ciclo PHBA, ¿sí? Que es planear, hacer, verificar y actuar. Y eso se resume en cómo hacer hoy mejor las cosas que ayer. ¿Y cómo logro hacer las cosas mejor que ayer? Por las realimentaciones que tengo. Las realimentaciones bien sea de las personas que hacen uso de los productos o servicios o de las mediciones y los elementos de juicio que pueda tener para hacer esa realimentación para que hoy pueda hacer las cosas mejores que ayer. Entonces, cuando yo hablo del aseguramiento de la calidad, me trazo un objetivo que es generar la confianza de la organización, tanto dentro de la organización como fuera de la organización, porque no solo es la perspectiva que tienen quienes reciben los productos o servicios de esa compañía o de esa empresa, sino también la perspectiva que se tiene desde adentro. Yo no puedo brindar calidad si no estoy convencido que estoy trabajando con calidad. ¿Y por qué le nombro la calidad? Porque la calidad, dentro de la calidad, un factor preponderante o importante o fundamental de la calidad es la metrología. Entonces, si yo quiero asegurar la calidad de un instrumento, cualquier instrumento que ustedes imaginen, esos instrumentos deberían ser controlados y deberían ser, dentro de ese control, aplicar la ciencia de la metrología, o sea, un control metrológico. Y dentro de esa ciencia de la metrología hay algo que se llama la calibración. A mí me gusta comparar la calibración como la calibración es a la metrología como cocinar es a la gastronomía. O sea, es la actividad, una de las actividades principales, pero no es la única. Uno en gastronomía habla de cocina, pero también habla de cómo dispone el alimento en el plato, cómo los colores, los sabores deben ser adecuados, cómo está la presentación de la mesa, cómo se sirve. O sea, son muchas cosas que están alrededor de esa ciencia que es la gastronomía. En la metrología pasa lo mismo. El eje central es la calibración, que la calibración es medir, ¿sí? Pero alrededor de esas mediciones hay muchas cosas que me permiten saber que esas mediciones que yo estoy ejecutando puedo utilizarlas de manera correcta y me sirven para mejorar la calidad. Entonces, un instrumento que está calibrado nos asegura que lo que está midiendo ese instrumento o lo que está entregando ese instrumento se aproxima lo más posible a lo que deseo, ¿sí? Yo cuando voy al mercado y voy a comprar un kilogramo de arroz,
Yo espero que si miden ese kilogramo de arroz, sea lo más cercano a lo que yo espero que sea un kilogramo. Yo esperaría que fuera menos 900 gramos o 950, 980 gramos. Entonces, de eso se encarga la metrología, ¿sí? Que tiene una exactitud, una precisión, y que como nosotros, como personas que somos imperfectas, no hacemos medidas que son absolutas, siempre que nosotros expresamos una medida, expresamos qué tanto dudamos de esa medida. En la ciencia de la metodología decimos, mire, si yo expreso, por ejemplo, que Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Yo no puedo verlo eso como una medida absoluta, yo tengo que decir qué tanto dudo del resultado. Ahora, yo no puedo decir, no, es que Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y dudo del resultado a 1.000 metros, o sea, no tiene mucho sentido. La idea es que esa duda esté controlable y pueda yo, esa medición, cuando hablo de metros en este caso, o cuando estoy hablando del kilogramo en el mercado para comprar el arroz, o cuando estoy hablando del litro para comprar el combustible, o cuando estoy hablando de los gramos para pesar al bebé, o de los kilogramos para pesar a la persona adulta, estoy diciendo que esas unidades de medida sean confiables y eso proviene de algo que se llama el Sistema Internacional de Unidades y tiene que ser trazable, o sea, la genealogía de esa medición debe concordar con ese Sistema Internacional de Unidades. Entonces uno empieza a hablar que la metrología es una de las herramientas más interesantes que se ha contado ya desde hace muchas décadas. ¿Para qué? Para tener el control o el aseguramiento de la calidad. Y acá abajo hay una frase que coloco, no hay calidad sin control y no hay control sin mediciones. Entonces la norma número uno del control nos dice que yo no puedo controlar algo que no pueda medir. Entonces, ahí cuando hablo de medir, inmediatamente se enciende la metodología, la ciencia de las mediciones. Ahora, si yo traslado esa ciencia de las mediciones a los equipos biomédicos, entonces, si uno mira un establecimiento sanitario, bien sea un hospital, una clínica, ¿sí? Un consultorio médico, si uno mira cómo quisiera tener ese control de los equipos biomédicos, de ese establecimiento de salud. Entonces, eso es una parte fundamental, porque de ese control de los equipos que lo hacemos los ingenieros que estamos dedicados al área de la salud, de ese control parte la posibilidad de que el profesional de la salud pueda diagnosticarnos y tratarnos adecuadamente. Entonces, cuando uno mira este control de los equipos biomédicos, podemos en dos grandes grupos dividir los equipos biomédicos. Hay varias subdivisiones, pero digamos que las dos grandes divisiones de los equipos biomédicos están, el primer grupo están los equipos de diagnóstico y en el segundo grupo están los equipos de tratamiento. Cuando yo hablo de equipos de diagnóstico, estoy hablando de aquellos equipos que permiten medir magnitudes que tiene nuestro cuerpo. Entonces uno puede encontrar, los equipos biomédicos de diagnóstico permiten medir magnitudes físicas del paciente. Entonces, ¿qué nos pueden medir como magnitudes físicas? Presión, temperatura, peso, frecuencia, cantidad de oxígeno que transporta la sangre, que es saturación de oxígeno, que después de pandemia o en pandemia se nos volvió muy familiar esa palabra o esa magnitud de saturación de oxígeno, un volumen, un flujo, voltaje, tiempo, o sea, realmente nosotros podemos expresar a través de nuestro cuerpo múltiples magnitudes, ¿sí? Entonces hay equipos que nos permiten
medir esas magnitudes para hacer diagnóstico. Entonces, por ejemplo, uno encuentra que hay equipos como un electrocardiógrafo que me mide la magnitud de voltaje, ¿sí?, de actividad eléctrica del corazón, pero también me puede medir frecuencia, a qué cantidad de latidos el corazón se contrae por minuto. O hay equipos que son capaces de medir mi presión, ¿sí? Un tensiómetro, entonces me mide la presión arterial. Pero presión, hay varias expresiones de presión en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo puedo medir la presión intraocular. Entonces hay un aparato, un dispositivo, un equipo médico que me permite medir esa presión, ¿sí? Y hay, por ejemplo, otra presión que fuera de la presión arterial, también hay presión venosa. Entonces hay dispositivos que me miden la presión venosa. Yo puedo tener la presión intracraneal dentro del cráneo, ¿sí? Existe una presión que va del hueso a la membrana que recubre el cerebro, a la meninges. Hay algunos espacios en algunas regiones de nuestra bóveda craneana y ahí hay unas presiones. Esa es la presión intracraneal, ¿sí? Hay presiones gástricas, hay presiones de la respiración. Cuando yo respiro, hay una presión interna dentro de mis pulmones, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar que existen, en una sola magnitud de presión existen muchísimas expresiones de esa magnitud de presión, ¿sí? Y para cada una de esas expresiones hay equipos médicos especializados en medir eso, ¿sí? Hay otros equipos de diagnóstico que miden magnitudes químicas. Pues cuando uno le hace un análisis de sangre, le pueden medir glucosa, colesterol, creatinina, y empiezan a contar cantidad de unidades. ¿Mm? Puede ser, por ejemplo, cantidad de glóbulos rojos, ¿sí?, cantidad de hemoglobinas, cantidad de plaquetas, hematocrito. Entonces son otro tipo de equipos de diagnóstico que pueden medir cantidad de una sustancia por unidad de volumen o hacer un conteo de elementos por unidad de volumen. Estos también están dentro de la categoría de equipos de diagnóstico. Existen otros equipos de diagnóstico también que nos permiten visualizar estructuras internas del cuerpo sin necesidad de acceder a través de una incisión. Entonces uno encuentra toda la gama que llamamos en medicina las imágenes diagnósticas. Entonces se encuentra uno ecógrafos, se encuentra unos rayos X, tomógrafos, mamógrafos, fluoroscopios, resonancia magnética nuclear, tomografía por emisión de positrones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son una serie de elementos que permiten observar las estructuras internas. Entonces, esos también son equipos de diagnóstico. Ahora, digamos, qué plus tienen? Que cuando se observa la estructura interna se mide. Entonces, por ejemplo, la mamá gestante con el bebé, para saber si el desarrollo del bebé está bien, entonces le hacen una ecografía y dentro de la ecografía le miden, por ejemplo, el diámetro cefálico, para saber si la cantidad de semanas de desarrollo del bebé está congruente con la medida del diámetro cefálico o la longitud del fémur. Y entonces uno dice, claro, uno observa internamente y toma mediciones. Por ejemplo, en unos rayos X, una radiografía de columna, miden los espacios entre vértebra y vértebra para saber si esos espacios intervertebrales están conservados o se ha deformado el disco o no, que está en el intermedio de las vértebras. O cuando le hacen una ecografía de corazón, entonces miden el tamaño de cada una de las cámaras del corazón, el volumen que puede contener, qué tanto volumen entra, qué tanto volumen sale, y así sucesivamente. O sea, dentro de las imágenes diagnósticas, uno de los principales elementos que se tiene para de observar
es también poder medir los elementos que están dentro de esa imagen. Entonces, como se puede ver, los equipos biomédicos de diagnóstico pueden medir múltiples magnitudes. ¿Sí? Por otro lado están los equipos de tratamiento. ¿Cuáles son los equipos de tratamiento? Los equipos de tratamiento son aquellos que una vez el profesional de la salud ha hecho un diagnóstico, utiliza entregando una magnitud física a un paciente para realizar el tratamiento. O sea, un paciente que necesita, por ejemplo, en este caso, un desfibrilador, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita como tratamiento ese paciente? Que su corazón está trabajando de manera inadecuada, ¿sí? Entonces, lo que necesita es entregar una corriente, una energía en determinado tiempo con una corriente específica. ¿Para qué? Para estimular el músculo cardíaco y que vuelva a tener el ritmo adecuado. Entonces ya no solo son los equipos que reciben información del paciente, que leen, que miden una magnitud, sino son los equipos que yo tengo magnitudes controladas que puedo entregar al paciente. Y así como hay múltiples equipos de diagnóstico, también hay múltiples equipos de tratamiento. Por ejemplo, equipos de tratamiento son equipos para colocar un volumen determinado de un medicamento a un paciente a través normalmente de la parte intravenosa. Entonces, existen equipos que entregan ese volumen específico en un tiempo determinado de acuerdo a lo que el médico diga que es el tratamiento. Entonces, acá uno empieza a observar que se vuelve fundamental tanto la medida que me da el equipo en los equipos de diagnóstico como la entrega que se hace de magnitudes en los equipos de tratamiento para poder tener un diagnóstico y un tratamiento eficaz a los pacientes. ¿Sí? Otros equipos de tratamiento que también se volvieron muy famosos durante pandemia son los ventiladores mecánicos. ¿Qué hace un ventilador mecánico? Entrega un volumen de aire, puede ser mezcla de oxígeno y aire, a una presión determinada, con un flujo específico, con una frecuencia y un tiempo dado. O sea, que el médico, de acuerdo a la patología, la enfermedad del paciente, tiene que brindarle a través de ese equipo un flujo de aire que tiene que entrar con unas características de volumen, presión, tiempo y frecuencia para hacer el tratamiento efectivo sobre esos pulmones que están enfermos. Entonces, si el médico que ya tiene su diagnóstico necesita un tratamiento específico a través de ese flujo de aire y ese flujo de aire no cumple con las especificaciones que el médico programó en el equipo, pues el tratamiento va a ser erróneo. Entonces es tan peligroso una medida mala de un equipo de diagnóstico como entregarle magnitudes en valores erróneos a los pacientes en equipos de tratamiento. Pues nosotros los ingenieros que trabajamos en el área de la salud nos volvemos un poco paranoicos, ¿no? Si nos van a atender en cualquier hospital o clínica o centro médico o consultorio médico, pues uno empieza a mirar en qué estado están los equipos, si están bien controlados, si no están bien controlados. Realmente, sabiendo uno lo que implica un control inadecuado de los equipos médicos, entiende uno por qué se vuelve esta ciencia de la metrología aplicada a los equipos médicos fundamental. Y es ahí donde nace el término de metrología biomédica. Para entender un poco, voy a ponerles un caso de estudio muy sencillo. Imaginémonos lo siguiente. Está un paciente de una edad de 76 años, tenía una vena varice, recordamos que la vena varice es aquella vena en la pierna que se brota, ¿sí? Sobresale. Y a este paciente se le rompió esa vena varice. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué nos ocurre a todos cuando vamos envejeciendo? Nosotros tenemos
nuestro cuerpo tiene unos sistemas de control muy bien determinados. Y uno de los sistemas de control que tenemos es el sistema de control de la presión arterial. O la tensión arterial le llaman los médicos, nosotros llamamos presión porque es una magnitud de presión arterial. O sea, ¿qué tanta fuerza ejerce la sangre contra las paredes de la arteria? Entonces, ¿qué pasa? Uno de los mecanismos que tenemos para conservar nuestra presión interna dentro de valores establecidos es, por ejemplo, ustedes están sentados, yo también estoy sentado, y dicen de pronto, no sé, un terremoto, entonces uno se paraliza, sale corriendo inmediatamente. Entonces pasa de un estado en reposo que tenemos ahorita a un estado de ejercicio intenso. Entonces, claro, el cerebro lo que hace es llegar y decirle, necesito que le lleven mucha sangre a las piernas para que las piernas puedan obtener todos los nutrientes y el oxígeno de esa sangre y para que puedan movilizarme rápidamente. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es coger del corazón que sale la sangre, las arterias se contraen, o sea, el diámetro de los vasos sanguíneos se disminuye, por lo tanto, aumenta la velocidad, pero ocurre otro fenómeno, me sube la presión. Ahora, eso es necesario en ese momento porque estamos ante una situación de emergencia que nos dice corramos para salvar nuestra vida. Entonces, ahí el cuerpo pone todos sus recursos en función de salvar la vida. Pero ¿qué pasa si definitivamente, pues no, nosotros tenemos nuestra actividad normal, eh, pero ¿cómo logramos regular esa presión cuando tenemos esos ejercicios o cuando tenemos esa actividad física frenética como en el caso de una emergencia? Entonces nosotros tenemos, fuera del control que tenemos dentro del cuerpo para contraer y dilatar las arterias, nuestras arterias son elásticas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay subidas de presión drásticas, esa elasticidad de las arterias nos permite generar una onda amortiguada de la presión. Entonces es una forma de de controlar nuestra presión, la vuelve una onda amortiguada. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos envejeciendo con el tiempo? Que a todos nos ocurre que nuestras arterias se empiezan a volver rígidas, pierden un poco de elasticidad. Entonces perdemos una parte de la capacidad que tenemos de controlar nuestra presión arterial. Entonces, ante pequeños cambios solemos tener picos de presión. ¿Por qué? Porque las arterias son rígidas. Entonces es relativamente, y coloco relativamente, hago énfasis en esa palabra, relativamente normal que una persona después de cierta edad tienda a ser hipertensa por esa rigidez de las arterias. ¿Por qué les explico esto? Porque les voy a explicar qué pensó el médico ahí cuando vio ese paciente. Cuando llegó ese paciente de 76 años que se había roto una, una vena varice y se formó una úlcera alrededor. ¿Sí? Pues tocaba tratarle la úlcera. Pero el médico internamente dice, un paciente de 76 años probablemente tenga las arterias rígidas y tienda a ser hipertenso. Entonces, si la tensión arterial está alta, pues una vena debilitada con una vena varice se rompe. Entonces, ese es el diagnóstico. Lo que pasa es que él no puede comprobar ese diagnóstico hasta que no haga unas pruebas. ¿Y cuál es la primera prueba que hace? Pues tomar la tensión arterial del paciente, la presión del. Entonces, ¿qué hace? El paciente lo hospitalizan porque normalmente una úlcera producida por varice se trata de manera ambulatoria, se hace curaciones todos los días, pero debido a la edad del paciente deciden hospitalizarlo y cuando está hospitalizado hacen toma de signos vitales, presión, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, temperatura, varias veces al día. Y encontraron que en ese paciente se encontró una presión arterial se mide en medicina la unidad de medida de presión en milímetros de mercurio de 152 sobre 94 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? 152 milímetros de mercurio cuando el corazón se contrae y está saliendo la sangre, que es la máxima presión,
y 94 milímetros de mercurio cuando el corazón se dilata y es la mínima presión. Ahora, nunca llega a ser cero porque la sangre siempre está circulando. Los valores normales para un adulto en la parte alta está hasta 120 milímetros de mercurio en sístole con el corazón contrayéndose y hasta 80 milímetros de mercurio en diástole con el corazón dilatándose. Entonces, cuando se sube eso, hay unas escalas que le habla a uno de que está prehipertenso, después sube la escala y se llama hipertensión grado 1, y después se sube la escala y se llama hipertensión grado 2. Entonces, este paciente empezaron a tomarle, a medirle, ¿sí?, esa magnitud de presión, y se encontró que la presión estaba en 152 la sistólica, o sea, con el corazón se contraía, y 94 milímetros de mercurio cuando el corazón se relajaba. Eso se cataloga como hipertenso grado 1. Entonces el médico dice, claro, queda confirmado mi diagnóstico que tenía que el paciente era hipertenso. Yo necesitaba confirmarlo, con esa lectura de ese tensiómetro se confirmó. Entonces, ¿qué hace el médico? Pues fuera del tratamiento de la úlcera, prescribe un medicamento que sea para bajar la tensión arterial. Se llama un antihipertensivo. Le empezaron a dar el medicamento al paciente, ¿sí? Al otro día el paciente se paró de la cama, fue al baño a tomar una ducha, ¿cierto? Y sufrió un mareo y se cayó. Al caerse, se golpeó contra el piso el fémur, ¿sí? Y al golpearse el fémur, se fracturó. Una parte del hueso se corrió y rompió algo del tejido graso de la pierna. Ese tejido graso fue por la vena femoral, llegó al corazón, pasó a los pulmones y trancó el flujo de sangre a los pulmones y produjo algo que se llama una embolia, ¿sí? Y como es una embolia producida por un tejido graso, se llama una embolia grasa. Entonces, ¿qué le pasó al paciente? Cuando esa embolia, cuando trancar ese flujo de sangre a los pulmones es muy grande, el paciente no sobrevive. En este caso pasó eso. El paciente murió. Entonces uno dice, bueno, en las instituciones de salud hablan sobre cómo pueden eh, analizar esas cosas que ocurren en los pacientes, esos daños que ocurren en los pacientes donde no hay intención de causarle daño. Y eso se llama un evento adverso. Entonces dijeron, bueno, acá fue un evento adverso, el paciente se cayó, se fracturó, se le produjo una embolia grasa y se murió, no había la intención de causarle daño al paciente, entonces es un evento adverso. ¿Qué pasó? Y se empieza a hacer análisis. Pues sí, el paciente de pronto no se debió haber parado solo, sino debió haber estado acompañado, el paciente no debió irse al baño solo, el paciente, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Haciendo el análisis de este caso de estudio, el paciente sufrió una baja de presión arterial. Y yo no sé si alguno de ustedes le ha dado alguna vez una baja de presión arterial y uno se siente que se va a morir. Se siente, empieza a sudar frío, empieza a marearse y si la baja de presión es mucha, se desmaya uno. ¿Por qué? Porque al bajar la presión, la sangre no llega con la misma fuerza acá al cerebro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que al no llegar la sangre suficiente al cerebro, entonces produce mareo y puede producir pérdida de conocimiento. Eso le pasó a este paciente. Pero la pregunta es, ¿por qué se le bajó la presión? Supuestamente no era un paciente hipertenso. Pues resulta que con el medicamento que le dieron, porque supuestamente era un paciente hipertenso, se le bajó la presión y ocurrió este evento adverso que causó la muerte del paciente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué le dieron un medicamento al paciente que no necesitaba? Porque si hubiera tenido la presión arterial alta, se la normaliza. Pero en este caso le dieron un medicamento que no necesitaba. Y se dieron cuenta que el problema que tuvieron fue del tensiómetro que estaba indicando valores erróneos. Wow, un simple tensiómetro, sí. Terminó con la vida de un paciente, sí. Y entonces,
Cuando yo empecé a estudiar este tema hace más de 25 años, y, y la primera pregunta que me hice fue, ¿qué tan común es esto? Entonces me puse a buscar estadísticas y encontré cosas curiosas. Encontré, por ejemplo, que el doctor Lucian Leaf, médico de Estados Unidos, que creó el Instituto de Investigación de Eventos Adversos más grande que hay en el mundo. O sea, estudiar por qué pasa que a los pacientes se les produzcan daños no intencionales. ¿Mm? Y encontramos que este doctor Lucian Leaf encontró un cuadro que hizo él, donde divide las actividades humanas en tres categorías. Y me habla de actividades peligrosas, quiere decir que hay más de una muerte por cada 1000 personas que practican esa actividad. Actividades reguladas y actividades ultraseguras, que hay menos de una muerte por cada 100.000 personas que practican esa actividad. Es uno dentro de las actividades peligrosas está el bungee jumping, o sea que le amarren un lazo a los tobillos y lo boten desde un puente, me parece una cosa terrible, pero hay gente que le gusta. Pues resulta que esa es una de las actividades peligrosas porque hay más de un muerto por cada 1000 que se tiran o que se lanzan desde un puente. Está el montañismo, también es peligroso, pero por acá encontró el cuidado de la salud. O sea, de cada 1000 personas que van a una institución de salud, más de una se muere. Entonces es catalogada como una actividad peligrosa. Es más peligroso que trabajar en una central nuclear, o andar en carro, o en tren, o en avión, o trabajar en una manufactura de químicos. O sea, él dice, mire, el cuidado de la salud es una actividad altamente riesgosa y peligrosa. Y entonces me puse a buscar y encontré ciertas estadísticas. Por ejemplo, en hospitales, hablemos de Nueva York, de Australia, de Utah, de Londres, de Nueva Zelanda, Canadá y Dinamarca, encontré que el porcentaje de eventos adversos era, mire, acá tenemos 4% de los pacientes, 15%, 4%, 12%, 13%, o sea, realmente es relativamente común el tener eventos adversos. Ahora, un evento adverso puede ser que le coloquen un medicamento equivocado. Eso no tiene nada que ver con los equipos, ¿cierto? O que haya una equivocación en la cirugía y supongamos tenían que operarle la pierna derecha y le hicieron cirugía de la pierna izquierda. Entonces, hay de todo tipo de eventos adversos. Los más comunes, llamémoslo así, son los eventos adversos donde se equivocan del medicamento o de la dosis del medicamento. Entonces me puse a investigar qué tanto había de equipos. Y entonces encontré, por ejemplo, acá marcapasos y desfibriladores, encontré cantidad de eventos adversos, encontré estadísticas entre el 2008 y el 2011, ¿cierto? Y veo que va incrementando día a día, esto es de la Food and Drug Administration, ¿cierto? Todos los días va incrementando, 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 todos los años la cantidad de eventos adversos debido a estos equipos. O por ejemplo, encontré cómo es el crecimiento de eventos adversos respecto a los medicamentos, ¿cierto? Por ejemplo, entre el 2004 y el 2008 creció en un 25% los eventos adversos debido a los medicamentos, y debido a dispositivos médicos creció un 300%, ¿sí? O sea, fue algo, quiere decir que cada día, y me parece lógico, si yo utilizo cada día más equipos, hay más probabilidad de que ocurran daños no intencionales al paciente por el uso de esos equipos médicos. Y seguí buscando estadísticas. Y acá encontré, dice, incremento en los ingresos por dispositivos médicos conduce al aumento de los informes de eventos adversos para dispositivos médicos. O sea, más dispositivos médicos uso, más eventos adversos hay. Y esta curva, si ustedes miran, es totalmente exponencial, ¿no? Y sigue uno buscando y encuentra acá, por ejemplo, estadísticas de eventos adversos debido a los equipos, debido al operador, a la infraestructura, bueno, a diferentes causas. Y entre los equipos, por ejemplo, monitores del paciente y bombas de infusión, esos que le colocan una cantidad de medicamento a uno.
Y seguí explorando y acá dice los eventos adversos más graves clasificados en términos generales como problemas médicos. Entonces puede haber eventos adversos que producen hospitalización o que no producen nada así significativo, hospitalización o una discapacidad permanente o pueden producir la muerte. Entonces acá tengo que también todo va en crecimiento y esto es producidos por equipos médicos. Y si uno mira estadísticas más recientes, por ejemplo, acá encontré en China, en el periodo entre 2016 y 2020, ¿cierto? El número de eventos adversos reportados por dispositivos médicos. Entonces, mira el crecimiento, acá bajó un poquito entre el 2018 y 2019, sin embargo no fue mucho, entre 406.000 y 396.000, pues para la cantidad porcentualmente no es mucho, pero mire, 2020, ¿sí? Y uno dice, wow. 2020 el año de pandemia, entonces debió haber mucho evento adverso por equipo médico. ¿Y cuál fue el mayor equipo médico que se utilizó en pandemia? Ventiladores mecánicos. Entonces uno empieza a imaginarse, ¿no? Porque es que encuentro unas estadísticas, pero no encuentro estadísticas tan recientes ni tan confiables. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la estadística más reciente fue del año 2022. Y me dice, en relación a los eventos adversos se recibieron 25.277 reportes asociados al uso de dispositivos médicos y equipos biomédicos, que representó un aumento del 12,66% con respecto al año pasado. Y dice, durante el año 2022 se dio prioridad a los casos relacionados con dispositivos médicos utilizados para el tratamiento, diagnóstico y atención del COVID-19, en especial de los relacionados con ventiladores mecánicos. Las causas asociadas a estos eventos adversos fueron diversas: errores en uso, fabricación, mantenimiento, componentes eléctricos. Entonces, si ustedes miran, hubo, y acá está dentro de la fuente que encontré, cuántos casos hubo por mes acá en Colombia. Y yo fui testigo de muchísimos de esos casos. ¿Sí? Yo fui testigo de ventiladores mecánicos que traían de China a grandes cantidades porque la necesidad era mucha, eran ventiladores mecánicos que fallaban demasiado. No quiere decir que todos los chinos sean malos, quiere decir que esos que trajeron fallaban demasiado. ¿Sí? Entonces hubo muchos errores, eventos adversos y hubo muchas muertes por ventiladores mecánicos. Entonces, a raíz de estas charlas, dije, voy a mirar en Costa Rica qué ha pasado. Y me puse a buscar eventos adversos en Costa Rica y fue difícil. No hay datos estadísticos, ni actualizados ni no actualizados. Lo único que encontré fue que Costa Rica participó en un estudio regional de eventos adversos, registrando un porcentaje de eventos adversos del 8,5% durante un periodo de vigilancia de 2 semanas en septiembre del 2007. Dice, el reporte regular de eventos adversos fue institucionalizado en 2010 y la cirugía segura, el chequeo de la cirugía segura fue introducido en el mismo año. Pues dice, y no encontré nada más acá, pues por acá encontré, esto es del 2017, este estudio de la OCDE, ¿cierto? Y me habla que la seguridad del paciente no se aborda correctamente. Esto es de la OCDE. La Caja Costarricense de Seguridad Social sí dispone de un sistema para monitorear, responder y prevenir las infecciones adquiridas en los hospitales, mas no existe un sistema nacional de monitoreo y aprendizaje para otros eventos adversos. Entonces dice, infecciones, pero ¿y lo demás qué? ¿Mm? Probablemente ya del 2017 acá pues haya avanzado, y yo sé que sí porque tengo muy buenos amigos en Costa Rica, y ha avanzado en ese estudio y en esa prevención de eventos adversos. Pero no hay estadísticas. Y en la mayoría de países de Latinoamérica pasa lo mismo, no hay estadísticas. Pues uno no sabe qué está pasando. A diferencia de Estados Unidos y los países europeos que sí hay estadísticas. ¿Mm? Entonces, uno ante esta
esta realidad contundente de que sí los equipos pueden fallar y que pueden afectarle uno como paciente. Y recuerden que el paciente puede ser yo, o mi esposa, o mis hijos, o mis papás, o mis hermanos, ¿sí? Entonces, ante eso, ¿qué hacer? Pues tener un control de calidad de los equipos biomédicos. Pues para asegurar esa calidad de los instrumentos usados en la parte médica, así como en cualquier industria se hace el control de la calidad. Si yo estoy pensando, no sé en qué, no sé, pensemos en un alimento que sea común, digamos galletas Oreo, que son muy comunes en todos los países, ¿sí? Entonces, así como hay un control para el tamaño, la forma, la cantidad de elementos que sepan igual me las como acá en Bogotá o allá en San José, o y que el tiempo de cocción, los ingredientes, todo, y eso se mide en la parte médica también es fundamental. Entonces nosotros necesitamos asegurar la calidad de esos instrumentos, que deben ser controlados y la mejor forma de controlarlos es el proceso de calibración que forma parte de todo una ciencia de metrología, que ya se usa hace muchas décadas en la parte industrial en general. Entonces, uno encuentra que el equipo biomédico que está calibrado es aquel que da una mejor certeza de lo que estamos midiendo, le estamos entregando al paciente, es lo más aproximado a lo que se necesita para su diagnóstico o su tratamiento. ¿Mm? Entonces está uno más tranquilo. Pues por lo menos, si yo fuera personal de salud, estaría más tranquilo saber que mi equipo está controlado y lo que lea para el diagnóstico o lo que entregue para el tratamiento es lo que yo pienso que es. ¿Sí? La pregunta que surge es la siguiente. ¿Estamos seguros de lo que medimos? O sea, cuando uno habla en la parte médica, esos equipos de diagnóstico estamos totalmente seguros que lo que estamos midiendo al paciente para diagnosticarlo es lo que es. Entonces, claro, o peor aún, o igual de grave, estamos seguros que el tratamiento que pensamos que se le está haciendo al paciente realmente es el que se le está entregando. ¿Cómo tenemos esa certeza? ¿Cómo sabemos que en realidad eso es lo que se está o midiendo o entregando? Entonces, si ustedes miran, ¿sí? Cuando hablamos hoy en el Día Mundial de la Metrología y hacemos este enfoque a la metrología biomédica, es algo que nos toca absolutamente a todos. ¿Sí? Así como si yo hablara de la metrología aplicada a los alimentos, también nos toca a todos. ¿Sí? Pero en este caso de esta charla, la metrología en la salud es fundamental. Pues, yo les decía, desde que nacemos, nosotros nos catalogan, el bebé recién nacido lo catalogan un bebé prematuro, o sea, antes de que madure, o un bebé que no está prematuro, sino a término, y una de las características principales es el peso. Entonces dice, si el bebé pesa menos de 2.500 gramos, probablemente está prematuro y está bajo de peso. Si el bebé pesa más de 2.500 gramos, el bebé tiene menos probabilidades de estar inmaduro, o sea, prematuro, y es un bebé que está con un peso adecuado. Y cuando yo voy al médico y va y me pesa y me dice, no, Miguel Ángel, usted tiene que bajar 10 kilos, o me tomo la presión arterial, o voy y me toman el examen de sangre, eso por hacer cosas cotidianas de lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Y ya más específicamente en el hospital. Imagínense el ventilador mecánico en esta pandemia que acabó de pasar. O sea, lo fundamental. Si yo no, para hacerles un poquito, para entender un poquito lo que puede pasar, imagínense que un ventilador mecánico, ¿qué hace? Inyecta al paciente una cantidad de aire, o sea, un volumen de aire con una presión determinada. Y después deja salir también cierta cantidad de aire, pero por ejemplo no puede dejar salir todo, porque si saca todo el aire, los pulmones, en los pulmones hay unos pequeños sacos, hagan de cuenta como un racimo de uvas, que si se sacó todo,
la presión se me colapsa. Y al colapsarse, eso, pues no entra presión, necesito una mayor presión para poder inflar eso, ¿sí? Eso es una condición que se llama telectasia. Entonces, imagínense que en uno de los efectos del COVID-19, en la pandemia, es que esos sacos, esos alvéolos, que son como uvas, se llenaban de líquido. Y entonces, como en esos alvéolos hay intercambio de oxígeno y CO2, no se podía hacer intercambio de oxígeno y CO2. Pues, ¿qué hacía un ventilador mecánico ahí? Tratar de meterle una presión a ese alvéolo para coger el líquido y desplazarlo, se llama redistribuir el líquido en el pulmón y que quedara libre algunas regiones de la membrana del alvéolo para que pueda hacer intercambio de oxígeno. Y cuando eso no se lograba, el paciente se moría. El paciente se ahogaba porque se llenaba de líquido todos esos sacos y no había forma de intercambiar oxígeno y CO2, entonces el paciente se muere. Y si yo tengo el tratamiento de lograr que le estoy metiendo cierta presión determinada para sacar esos líquidos y no saco toda la presión para que me permanezca eso, digamos, sin líquido, y el médico le programa eso de acuerdo a la condición del paciente al ventilador mecánico, y el ventilador mecánico entrega menos presión, el paciente se murió. Y eso estoy hablando de un tipo de equipo. Ustedes se pueden imaginar todo lo que quieran y cualquier tipo de equipo tiene ese riesgo. Hay equipos más riesgosos y equipos menos riesgosos, ¿sí? Los equipos de soporte de vida como un ventilador mecánico, como un marcapasos, como una máquina de anestesia son muy delicados. ¿Por qué? Porque cualquier mal, mal, mala magnitud que esté enviando puede repercutir en la vida del paciente. Una incubadora neonatal, una incubadora para los bebés recién nacidos, si no está en la temperatura que es, puede producir que el paciente entre en hipotermia o que el paciente entre en hipertermia, ¿sí? Y se deshidrate si está muy caliente. ¿Sí? Entonces, es muchísimo, muchísimo, muchísimo el impacto que puede tener los equipos médicos y para eso el mejor control de calidad es la metrología, ¿sí? Yo acá, pues, muchísimas gracias. Quiero darle paso a qué inquietudes tienen. Muchísimas gracias, don Miguel. Ahora sí, iniciamos con el espacio de las consultas. Pueden colocarlos por medio del chat o también pueden ir a abrir sus micrófonos o levantar las manos para poder dándole la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Por el momento voy a aprovechar y también voy a ir compartiéndoles también por el chat y les voy a presentar un código QR para que me puedan ayudar con la encuesta del webinar. Bueno, veo que don Edis Palacios tiene la mano levantada. Adelante, don Edis, puede realizar la consulta. Gracias, Edis es mi nombre, soy ingeniera industrial y soy parte del CIEMI. Muy interesante lo que es la metrología, ¿verdad? Yo quisiera externarle al personal del Colegio de Federado de Ingenieros Arquitectos que a mí me llama mucho la atención que la ingeniería industrial, al ser tan, ¿verdad? Una carrera tan diversificada en varios temas, como es la calidad, como es la metrología, como es la cuestión de que nos explicó ahora don Miguel Ángel, muy hermosa la charla, que la regulación para los ingenieros industriales no es tan efectiva como lo es para los ingenieros civiles o mecánicos o electricistas, porque hay un montón de colegas que no están incorporados y no se regula esa parte en lo que es el país. Como explicó don Miguel Ángel, ¿verdad? O sea, desde lo que es la temperatura de una incubadora, de lo que es tomarle la presión a una persona, y todo eso nos conlleva a nosotros, los ingenieros, ¿verdad? La utilización de la instrumentación.
Eso era lo que yo quería exponer el día de hoy. Muchas gracias. Por el comentario. Adelante, Eh, Miguel Ángel, no sé si le va a comentar algo. Gracias. No, sí, que muchísimas gracias por el aporte y así como hoy nos enfocamos a la parte biomédica, en realidad, por ejemplo, en el área industrial, en la ingeniería industrial, que tienen que ver con todo tipo de industrias, ¿sí? Definitivamente, en toda la metrología es una base, ¿sí? Yo he tenido oportunidad de conocer el clúster que hay de fabricación de dispositivos médicos en el Coyol, ahí cerca de San José, y es espectacular, y ahí la metrología es fundamental, pero no solo en dispositivos médicos, fabrica usted algo, lo que digo, desde un alimento, desde una galleta o una torta, o, un cake, o a un automóvil, o a lo que ustedes imaginen necesitan las mediciones. Entonces los ingenieros industriales, como parte de la calidad, deben tener una base fundamental de la metrología. ¿Mm? Por acá hay otra pregunta de Juan Carlos Quiroz Solano, que dice: ¿en qué proporción el día de hoy hay equipos mecánicos, equipos digitales? Mira, la parte digital es fundamental, el desarrollo va más día a día, pero cuando uno encuentra equipos médicos, ¿sí? Hay muchos equipos médicos que combinan. Por ejemplo, la toma de presión arterial tiene que hacerse con un flujo de aire y una presión en un brazalete que se le coloca uno en el brazo, ¿sí? Entonces, hay una parte mecánica, ¿sí? Electromecánica, y una parte digital, del sensor de presión, de las lecturas, etcétera, etcétera. En un ventilador mecánico también debe haber algo que nos permita generar una presión y controlarla, ¿sí? En un equipo de rayos X no solo está el haz de rayos X y el control digital para controlar ese haz con una corriente, un voltaje, sino también está una parte mecánica para poderlo posicionar en el área que necesitamos. Entonces, digamos que es una combinación de la parte eléctrica, que ahora es digital, con la parte mecánica, para lograr tener la mayoría de los equipos médicos que se tienen hoy en día. Hay un gran porcentaje de combinación, ¿no? Gracias por la Ah, respuesta, don Miguel Ángel. No sé si hay alguna otra consulta. sí, por acá Alexander se baja, nos pregunta cuántos laboratorios hay para la verificación y calibración de equipos médicos. Mire, que a mí me conste, yo digamos que prepandemia, que siempre me toca poner una línea de historia en la pandemia. Prepandemia, yo iba 3, 4 veces a Costa Rica a dictar algunas conferencias, a hablar con el Ministerio de Salud, a hablar con los hospitales, a hablar con la caja. ¿Y qué me encontré? Que hay cierto interés en eso, y en este momento que yo sepa que en Costa Rica hay uno que está totalmente interesado y está trabajando por eso, que se llama DATSA. Ese laboratorio está trabajando en la calibración de equipos médicos, pues va aumentando sus capacidades, trabaja con equipos médicos de desfibrilación, de monitoreo, de tensiómetros, y la idea, hasta donde yo sé, porque tengo más o menos un contacto, siguen aumentando sus capacidades para poder brindar esa calibración de equipos médicos. En lo que yo conozco, hasta ahora no he visto en Costa Rica más laboratorios que estén dedicados solo a esa parte de calibración de equipos médicos. ¿Sí? Se llama DATSA. Y por acá lo voy a escribir en el chat para que ustedes sepan, pues, que lo sé de primera mano. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Eh, Adelante, doña Priscila. Gracias, Brian. Bueno, primeramente agradecerle a don Miguel por esta ponencia tan interesante, por el tema que siempre sigue siendo punta de lanza y referente a nivel de innovación, de calidad, de aseguramiento del paciente y su equipamiento, y también a nombre de la Comisión de Electromedicina, que somos los organizadores de esta actividad,
darle la más cálida bienvenida cuando nos guste visitar nuevamente para generar estos espacios de conocimiento, para generar esos espacios de conciencia. Don Miguel, sepa que también está su segunda casa y estamos realmente muy complacidos con el tema que fue desarrollado el día de hoy. Nos ha dejado pensando y nos ha dejado esa semillita pues para seguir convocando a más charlas un poquito más específicas. Puede ser en una próxima convocatoria ya a nivel de equipamiento médico como tal, a tratar tal vez individualmente, pero realmente fue una charla muy enriquecedora y creo que los participantes acá podemos hacer coro del aplauso que le estamos generando desde nuestros hogares. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Muy amable por sus palabras. Y créanme que las veces que he ido a Costa Rica he quedado encantado de sus personas, de lo pujante. Yo a veces siento envidia de ese closet que tienen allá dispositivos médicos en el Coyol, pero envidia de la buena, ¿no? Entonces, pero muchísimas gracias y yo espero visitarlos prontamente allá en Costa Rica. ¿Alguna otra consulta, algún comentario? Bueno, Miguel, creo que por el momento no, más bien, bueno, de parte de la comisión y de parte del CIEM, igualmente agradecerle por este espacio, ¿verdad? Para todos los profesionales. Pues muchísimas gracias, Ryan, por esta invitación. Y no, cuenten conmigo en lo que yo les pueda servir, estoy muy a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Miguel, a todos los participantes, muchísimas gracias por la asistencia. Buenas tardes. Estén muy bien.